Es un gusto estar con ustedes compartiendo en esta noche la palabra del Señor. Espero que estén listos, preparados con sus Biblias para aprender más y más y poder escudriñar este hermoso libro. Hemos estado hablando acerca de la escatología bíblica, contestando algunas preguntas que tienen que ver con los tiempos finales. Preguntas que la iglesia debe hacerse y también buscar respuestas. Todos nosotros como iglesia, como luz y sal de esta tierra, debemos interesarnos cada día más por escudriñar este libro para aprender más y más y saber y discernir los tiempos que estamos viviendo. Hoy quiero llevarlos a un pasaje que encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 20, continuando con este tema que hemos titulado algunas preguntas escatológicas. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan 2, 18 al 20: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, es decir, al Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. Hemos estado contestando la pregunta de que si estamos nosotros viviendo los últimos tiempos. La Biblia en este pasaje, como ya lo miramos hace 8 días, es muy clara en decirnos que estamos en el último tiempo. Y lo sabemos porque dice aquí Juan: oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Desde hace 2000 años hacia acá han surgido muchos anticristos, es decir, personas que se han puesto en lugar de Cristo o que están en contra de Cristo. Es lo que significa la palabra anticristo, en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Muchos hombres a lo largo de la historia, falsos maestros, han salido, y por eso sabemos que son los últimos tiempos. Y estos hombres, estos anticristos, salieron no del mundo, no salieron de allá, no eran ateos, no eran budistas, etcétera, etcétera. Salieron dentro de la iglesia, de dentro de nosotros. Pero es necesario que todo esto se manifieste, que la mentira se manifieste, para que los que son de la verdad sean probados y puedan mostrar la luz a través de la palabra a todo el mundo. Y todos estos anticristos han surgido, y esto viene ocurriendo hace tiempo hasta ahorita que viene el anticristo, porque Juan aquí habla del anticristo. Habla de los anticristos, pero también habla del anticristo, de ese personaje que va a venir como un Mesías, pero va a ser un falso Mesías, que va a prometer la paz en el mundo, ahí en el Medio Oriente. Los judíos van a poder construir el tercer templo, continuar con los sacrificios levíticos, y todo esto va a acontecer, y el mundo
entero será engañado por este hombre, por el anticristo. Por eso sabemos que es el último tiempo, y también miramos que no solamente estamos en el último tiempo, sino en los postreros días, en los últimos días. Por eso miramos en segunda de Timoteo, pasemos a segunda de Timoteo 3 del 1 al 7, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y a esto se evita, dice Pablo, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hermanos, aquí Pablo le dice a Timoteo claramente que estamos en los postreros días, es decir, en los últimos días. Y una de esas señales es precisamente las características de los hombres que actualmente nosotros miramos. Cuando leemos cada una de esas palabras, de esas características, se nos viene a la mente la generación actual. Nunca antes había habido tanto pecado, tanta iniquidad, y se había manifestado tanto estas características en el ser humano. Ahora más que nunca miramos hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etcétera, etcétera. Ahora más que nunca la maldad ha crecido a unos niveles tremendos. Entonces, sin lugar a dudas, sabemos por la palabra del Señor que estamos en el último tiempo, desde hace 2000 años, y en los últimos días, en los postreros días, en los días más duros y amenazadores. Por eso miramos actualmente cómo está el mundo. El mundo está como en una olla de presión, en una olla de express que está a punto de reventar. Guerras, rumores de guerras, desastres naturales, falsos maestros, profetas, todo esto que se describe en Mateo 24, versículo 8. Todo eso ya lo estamos mirando. Guerras y rumores de guerras. Mire lo que pasó en el Medio Oriente, en Afganistán. Cómo Estados Unidos, la potencia mundial, el que hizo como de policía del mundo desde la Segunda Guerra para acá, cómo abandona este territorio, más de 85 billones de dólares en armamento, abandonando también a muchos soldados y personas que colaboraron con el gobierno estadounidense durante 20 años y dejaron todo eso en manos de los talibanes. Están siendo apoyados por la China comunista, está siendo apoyado también por Rusia, por Pakistán. Tremendo. Y estos son los enemigos de Israel. Ahora Irán, desde hace un tiempo atrás, tiene centrifugadoras de uranio 235. Están haciendo la bomba atómica. Israel ya se dio cuenta. Israel dijo, si Irán se atreve a determinar esta bomba, nosotros lo bombardeamos. Miramos nosotros cómo están las cosas en el Medio Oriente. Estados Unidos cayendo como potencia, China cada vez cogiendo más fuerza, tanto política, militarmente, lo mismo que Rusia, lo mismo que Turquía, Afganistán, que han hecho pactos, tratados, estas naciones entre ellos, consolidándose y apoyando a estos terroristas en Afganistán, porque ahora Afganistán se ha vuelto
una cueva de terroristas. Hezbollah, ISIS, Hamas, todos estos que están allí apoyando a los talibanes, que es uno de los peores grupos terroristas en el mundo, y son enemigos de Israel y son enemigos de Estados Unidos. Tremendo. Eso está pasando. Guerra, rumores de guerras, hermanos. Desastres naturales. ¿No sabían ustedes que desde el mes de septiembre se activó el cinturón de fuego del Pacífico? El cinturón de fuego del Pacífico es un cinturón que va desde Nueva Zelanda, que sube por Japón, Alaska, Canadá, Estados Unidos, bordeando Estados Unidos, al este de los Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, llegando hasta Chile. Ese cinturón de fuego son placas tectónicas. Debajo de estas placas hay magma. Y estas placas tectónicas empezaron en actividad, a rozar unas con otras, activando la mayor cantidad de volcanes en el mundo entero. Por eso, desde el mes pasado, los científicos han dicho que han habido más temblores, más terremotos y tsunamis que en toda la historia de la humanidad. Siempre ha habido desastres naturales, terremotos, pero nunca antes como desde el mes de septiembre hacia acá. Se activó el cinturón del Pacífico, el cinturón de fuego del Pacífico, y es tremendo los volcanes erupcionando en Alaska, Canadá, en Chile, en México, que tembló hace poco, en China, en España también. En muchos lugares del mundo los volcanes ya están activos y lo que se pronostica es lo peor, según los científicos. Los científicos ya dijeron que a este mundo no le queda más de 9 años. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, este hombre, pues sabiendo todo esto, convoca a todas las naciones para trabajar por un mundo verde. Y está creando lo que se llama la agenda común para que todos los gobernantes se unan en un solo gobierno. Y todo esto, hermano, está preparando la llegada del anticristo. Por otro lado, todas las religiones se están uniendo en el famoso movimiento del ecumenismo, que ya lleva bastantes años formándose este movimiento, y cómo todo está cuadrando según las profecías bíblicas, todo esto, hermanos, y vemos muy claramente todo lo que está pasando ahorita con lo de las vacunas. El nuevo orden mundial ya empezó, pero no se ha manifestado en todo su esplendor, pero ya empezó con esto de la pandemia del año 2020. Esto de la pandemia fue algo que han utilizado para poder dominar al mundo entero, porque ese es el deseo de 6 familias que hay en el mundo, poderosos, tal vez 7, con Bill Gates, los Soros, los Rockefellers. Son gente multibillonaria y son los dueños de la ONU y son los que manejan todo eso, los protocolos y todo eso. Bill Gates en el año 2015 ya había dicho de que en el 2019-2020 iba a salir un coronavirus. ¡Qué tremendo! ¡Qué casualidad! ¿Cómo él sabía? ¿Por qué lo dijo desde el año 2015, hermanos? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Todo esto ha sido planeado. Han inventado un virus que de hecho es real, pero no tiene la mortandad que dicen que tiene. Y ahora con lo de la vacuna han tratado de controlar a la población a tal punto que en muchos lugares del mundo, como en los Estados Unidos, en Europa, en Canadá, no se pueden abrir las iglesias si no tienen la vacuna. Tú no puedes entrar a una iglesia, si no puedes entrar a un restaurante o a algún sitio si tú no tienes el certificado de la vacuna. Mire todo esto que está pasando.
es un control que están ejerciendo y todo esto es un ensayo, es un adiestramiento que están teniendo con toda la gente del mundo para que cuando llegue el anticristo y la marca de la bestia, la gente esté ya preparada mentalmente y se sometan a este solo gobierno. Aquí les hago un resumen, un panorama muy general de lo que está pasando para que usted entienda que estamos en el último tiempo, en los postreros días, en tiempos peligrosos, y nosotros como iglesia no podemos ignorar esto. Tenemos como luz y sal de la tierra seguir orando, proclamando el Evangelio de Cristo, diciéndole a la gente que se arrepienta porque el juicio viene pronto. El juicio sobre esta tierra viene, hermano. Sobre Israel, que no quiso creer, o parte de Israel que no quiso creer en el Mesías, y todo el mundo que ha rechazado a Jesús. Va a venir un juicio terrible, pero nosotros, antes de que nos vayamos con el Señor, tenemos que seguir proclamando este mensaje, hermanos. Yo quiero continuar contestando esta pregunta con 3 razones o 3 señales. Hay muchas señales de los últimos tiempos, pero estas 3 son las más poderosas, son las más claras que nos presenta la Biblia para que sepamos qué tan cerca estamos nosotros de la venida del Señor Jesucristo. Antes de seguir con estas 3 señales, quiero que entiendan que para estudiar la escatología bíblica, como les decía hace 8 días, es muy necesario la ayuda del Espíritu Santo e interpretar los pasajes que han de interpretarse literalmente, interpretarlos literalmente. Lo que hay que interpretarse alegóricamente, alegóricamente, porque son símbolos. Y lo que hay que interpretarlo espiritualmente, espiritualmente. ¿Sí? Y hay que pedirle mucha sabiduría al Señor para no caer en cosas que la Biblia no dice, en enseñanzas que la Biblia no dice. También es muy importante que entendamos, para estudiar la escatología bíblica, en hacer una diferencia entre el Israel étnico como nación y la iglesia, porque hay algunos que enseñan que la iglesia Israel o Israel y la iglesia es lo mismo. No, una cosa es el Israel étnico, la descendencia física de Abraham, la cual Dios le dio una promesa, y otra cosa es la iglesia. Dios trató con Israel bajo un pacto, el pacto de la ley, desde el monte Sinaí que se las dio. Este pueblo invalidaron el pacto. Cuando vino el Mesías, rechazaron al Mesías. Entonces Dios empieza a formar otro pueblo, no solamente de los israelitas, sino de todas las naciones de la tierra, paralelamente a Israel. Dios no ha terminado con Israel. Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. Dios todavía no ha terminado con Israel, pero paralelamente Dios ha levantado un pueblo, a la iglesia, que somos nosotros, de todas las naciones, los que hemos creído en Jesucristo, y estamos ahí, orando también por Israel, porque Dios tiene una promesa con Israel. Dios le ha prometido la tierra prometida a Israel. Ellos todavía no tienen toda la tierra prometida, como se lo prometió a Abraham y a toda su descendencia. Dios le ha prometido que reinará sobre ellos, y Jesús todavía no está reinando sobre Jerusalén. Hay promesas para Israel, pero nosotros, la iglesia, somos ese pueblo de Dios espiritual, y las promesas que Dios tiene para con nosotros son las celestiales. Nuestra ciudadanía es celestial. Dios no nos promete a nosotros, la iglesia, la tierra prometida, es a Israel. A nosotros nos promete la ciudadanía celestial. Nos promete las bendiciones espirituales. Es una herencia incorruptible, inmarcesible, que Pablo habla. Entonces hay una gran diferencia entre el Israel étnico y la iglesia. Es muy importante que diferenciemos
esas dos entidades y entendamos esto. Entonces, hermanos, vamos a mirar, ya teniendo esto claro, las tres razones por las cuales nosotros podemos estar seguros de que estamos en los últimos tiempos. En Romanos 9:28 dice, Romanos 9:28, sigamos adelante, dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Él va a ejecutar los juicios que va a tener que ejecutar sobre la tierra y con prontitud. El juicio viene pronto y Dios ha dejado señales para que sepamos. Ahora nosotros, la iglesia, estamos en el último tiempo, en los postreros días. La primera señal está en Daniel 12:4. Leamos Daniel 12:4. ¿Quién me ayuda con esa lectura? Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dice aquí claramente Jehová a Daniel: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Mire, hermanos, todas estas profecías escatológicas, todas estas profecías de los últimos tiempos habían sido selladas desde el tiempo de Daniel y serían abiertas hasta el tiempo del fin. Y es hasta el siglo XIX y siglo XX cuando empezaron muchos hombres de Dios, la Iglesia de Cristo, a entender más las profecías bíblicas sobre el arrebatamiento de la Iglesia, sobre la segunda venida de Cristo, las 70 semanas de Daniel. Ahora hay más claridad porque eso estaba sellado en el tiempo de Daniel. No se podía entender, pero ahora sabemos que estamos en los postreros días porque tenemos la iluminación del Espíritu Santo suficiente para entender todas estas profecías. Entonces, una señal clara es que ahora, desde el siglo XIX, final del siglo XIX, siglo XX hacia acá, la iglesia ha podido entender más y más estas profecías que habían sido selladas en el tiempo de Daniel. Y dice, muchos correrán de aquí para allá. ¿No les suena eso a la sociedad actual? Una sociedad afanada, que corre de aquí para allá y de allá para acá. ¿Usted no mira la sociedad actual? Cada vez se acelera más la sociedad. Aquí no tanto, pues Neiva es pequeño, pero usted se va a Bogotá o a otras ciudades grandes en el mundo. Usted mira cómo la gente de un lugar a otro, de aquí para allá, de allá para allá, de allá para acá, y la ciencia se aumentará. Hermanos, 6.000 años de historia aproximadamente tiene el hombre sobre la tierra, desde Adán y Eva. Y hasta el siglo XIX, siglo XX, no se dio la revolución industrial y los inventos que nosotros miramos. Podemos nosotros mirar en el siglo XX, por ejemplo, la invención del carro, 1904, por Henry Ford. Todos los cientos de años atrás, el hombre en burro y en caballo. Hasta el siglo XX, el hombre empezó a andar en carro. ¿Cómo es posible? Porque estamos en los postreros días, en los últimos tiempos, donde la ciencia aumentaría. Entonces, la invención del carro en 1904 por Henry Ford, la invención del avión en 1906 por los hermanos Wright. El hombre llegó a volar hasta el siglo XX. 5.800 años el hombre en burro, en caballo. Hasta el siglo XX comienza a andar en carro, en avión. La invención de la penicilina en 1929 por el doctor Fleming. Tremendo invento en la ciencia, hermanos.
descubren el ADN en 1954. Mire todos esos avances de la ciencia. La fusión del átomo en 1939 por Oppenheimer y el doctor Fermi. Tremendo. Por eso de ahí salió la bomba atómica. Fue perfeccionada luego. El hombre llega a la luna en 1969, los satélites y el internet en 1970, los celulares en 1980. ¿Se da cuenta cómo se ha revolucionado la ciencia? Y 5.800 años el hombre viviendo como cavernícolas. No había mayores inventos. Todo empezó a revolucionarse a final del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Siglo XIX, la revolución industrial, siglo XX con todos estos inventos, y es una señal clara, hermanos, que estamos en los postreros días, indudablemente. Otra señal, en segundo lugar, el regreso de Israel a su tierra, el 14 de mayo de 1948. Ustedes saben que en el año 70 después de Cristo, Israel muere nacionalmente. El general Tito Vespasiano, romano, viene y destruye la ciudad de Jerusalén, el templo, y mueren en un solo día, escuchen bien, 1.100.000 judíos. 1.100.000 judíos matan a los romanos. Años 70. Ahí quedaron unos cuantos judíos regados en Jerusalén, y por ahí en el año 125 regresan los romanos y los terminan de sacar y matar a muchos también. Qué tremendo. Desde el año 70 hasta el 14 de mayo de 1948 se constituye Israel como nación. Cerca de 2.000 años, hermanos. Israel dispersado por todo el mundo. Pero Dios ya había hablado a través del profeta Isaías, en Isaías 66, versículo 8, que Dios levantaría nuevamente la nación de Israel. Leamos esa profecía en Isaías 66, versículo 8. Dice: ¿quién oyó cosa semejante? Dice Isaías. ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Sión, ¿qué es? ¿Qué es Sión? Cuando habla la Biblia de Sión, Jerusalén. Jerusalén. En un solo día, el 14 de mayo de 1948, nace una nación, hermanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, que demoró aproximadamente 7 años, desde el 39 hasta el 1945, ustedes conocen que ocurrió el Holocausto judío. Murieron 6 millones de judíos en los campos de concentración. 6 millones. Lo que ya se había profetizado en Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, lo que pasaría con Israel. Pero después del Holocausto, las Naciones Unidas se reunieron y, pues, lamentando todo esto que ocurrió con los judíos que habían estado regados en Europa, en Asia Menor, parte de Asia, y que fueron masacrados por Hitler, por los nazis, ellos quisieron darle un pedazo de tierra ahí en el Medio Oriente. Le devolvieron a Jerusalén, parte de Jerusalén, porque ahí estaban los musulmanes que habían ya levantado la mezquita de Omar, la cúpula dorada, ¿se han mirado? Y a los judíos le dejaron la parte de Jerusalén del muro de las lamentaciones.
hacia la explanada del templo, el muro de las Lamentaciones, hacia allá, a Jerusalén antiguo. Los musulmanes se quedaron con la mezquita donde estaba el templo de Salomón, el antiguo templo de Salomón, y el templo que reconstruyó Herodes el Grande. Ahí estaba. Entonces, ellos reciben la tierra nuevamente, a Jerusalén, y ellos encontraron una tierra desértica. ¿Y qué pasó? Que ellos desarrollaron una tecnología hidráulica que nadie había desarrollado en el mundo, y convirtieron de un desierto una zona fértil. Entre el año de 1948 a 1952 sembraron más de 8 millones de olivos, haciendo fértil esa tierra. Qué cosa tan tremenda lo que ellos hicieron. Una vez que se establece Israel como nación, quisieron atacarlo inmediatamente. Ellos se han defendido, y no solamente en una ocasión, sino muchas veces. Pero mire que todo esto que pasó con Israel en el 48 también había sido profetizado en Amós 9, 14 y 15. Mire lo que dice Amós 9, 14 y 15. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. El pueblo de Israel había sido dispersado por todo el mundo, pero aquí Dios les promete a ellos que los traería del cautiverio, y edificarán ellos las ciudades asoladas, lo que pasó en el 48, y las habitarán, plantarán viñas y beberán del vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más. Mire lo que dijo el Señor, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel: nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Por eso intentaron, una vez que Israel se proclama como nación, el 14 de mayo de 1948, el siguiente día a la madrugada, las naciones árabes se levantan atacando a Israel. Israel se defendió muy bien y no lograron hacer nada con Israel. Luego quisieron atacarlo en el 52 nuevamente. No pudieron sacarlo de la tierra. Y en 1967 se unió Egipto, Siria. Se unieron como 5 naciones: el norte de África, Egipto, Siria, lo que es Pakistán, y varias naciones colindantes, naciones también árabes, se unieron en contra de Israel y dijeron: vamos a borrar del mapa a Israel. Año de 1967, que se conoce como la Guerra de los 6 días. Los israelitas se percatan de que los iban a atacar. El presidente de Egipto habían dicho: vamos a borrar del mapa a Israel, lo vamos a echar al Mediterráneo, se habían dicho. Y se unieron con todas las naciones árabes a destruir a Israel. Una cosita así chiquitica. Quisieron echarlo al mar Mediterráneo, exterminar a los judíos. Pero ¿sabe qué pasó? Que uno de los generales del ejército judío interceptó una llamada de los egipcios y se dieron cuenta que venían a atacarlos. Entonces ellos, los judíos, se adelantaron, cogieron los pocos aviones que ellos tenían, y con la aviación que ellos tenían, los judíos, llegaron a Egipto y destruyeron toda la aviación egipcia, siria, de Irán. Les destruyeron todos los aviones, las bases militares y todos los aviones. Quedaron ellos mirando un chispero, y salen los judíos por tierra con carros y tanques y conquistan y llegan y destruyen al ejército egipcio, a los asirios, a los iraníes, todos esos. Impresionante. En 6 días ellos destruyeron
totalmente a los enemigos, porque al séptimo día tenían que descansar. Mire que todo tiene un significado, ¿cierto? Desde la creación miramos nosotros cómo Dios en 6 días hizo el mundo, al séptimo día descansó. Porque el séptimo día es una señal profética de muchas cosas. El número 7 es el número de la perfección, de la totalidad. Entonces miramos cómo los judíos en 6 días vence a los enemigos y al séptimo día descansó. Cantó victoria a los judíos, celebraron esa victoria en 1967. Tremendo, ¿no? Y nadie ha podido con Israel. Porque Dios está con ellos y Él lo prometió. Nadie más los sacará, serán arrancados de su tierra. Por eso sabemos, hermanos, que estamos en la última generación. Tercer señal poderosa, la parábola de la higuera, que miramos nosotros en Mateo 24:32. ¿Sabe lo que dice aquí esta parábola? ¿Quién es la higuera? Pues nosotros sabemos por el Antiguo Testamento que la higuera es Israel. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús iba con sus discípulos y había una higuera sin fruto? Que Jesús iba a coger fruto y no encontró fruto y la higuera se secó porque Jesús maldijo la higuera. Esa era una señal profética de lo que pasaría con la higuera, con Israel. Israel muere espiritualmente en el año 33 después de Cristo al rechazar al Mesías. Y muere nacionalmente en el año 70 después de Cristo, cuando es la diáspora de los judíos y son dispersados por todo el mundo, llevados cautivos por todo el mundo. La higuera es Israel. Y dice esta parábola, la parábola de la higuera en Mateo 24:32. Esta parábola es tremenda. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ya Israel llegó desde el 48 a su tierra. Ya la higuera está tiernecita, ya su rama está tierna, brotan las hojas, ya Israel nació nacionalmente. Había muerto nacionalmente el año 70 después de Cristo. Ahora, en el año de 1948, la nación de Israel nace nacionalmente nuevamente. Es la higuera. Su rama brota. Las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Es decir, el Señor es el verano. Sabéis que el verano está cerca. La venida del Señor. Y dice el versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Está cerca la puerta aquí en Jesús. Sabéis que cuando ocurran todas estas cosas, ¿de qué cosas? De lo que habla Mateo 24. Si nosotros miramos Mateo 24, miramos el principio de dolores, guerra, rumores de guerra, nación contra nación, pestes, enfermedades, etcétera, etcétera, desastres naturales, falsos profetas. Todo esto que se anuncia aquí en Mateo 24, dice aquí en el versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ya hemos estado mirando algunas cosas, el principio de dolores. Todavía no hemos entrado a la gran tribulación. Estamos en los principios de dolores apenas. Cuando veamos todas estas cosas ocurrir, todo lo que yo les he estado mirando, enunciando ahorita, nación contra nación, guerras, pestes, cuando veamos todas esas cosas, desastres naturales, falsos profetas, es porque está cerca a las puertas el Señor Jesús, dice aquí en el versículo 33. De cierto os digo, versículo 34, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación? La generación de la higuera, desde el 48. ¿Cuánto es una generación?
Salmo 90. Una generación es, dice, entre 70 hasta 80 los más robustos. Salmo 90. Desde el 48 hasta los días en que estamos han transcurrido 73 años. Estamos completando casi ya una generación desde que Israel reverdeció nacionalmente. Es decir, hermanos, que Jesús está a la puerta. Queda muy poquito. 73 años, una generación son 80 aproximadamente, 80 años. Según el Salmo 90, entre 70 y 80 años. Es decir, que Jesús está ahí, hermanos. Es tremendo lo que estamos nosotros mirando, y algo más tremendo es lo que les voy a decir. En Lucas 21, miremos ahí en Lucas 21, 29, lo que no dice Mateo 24, 32 al 34, lo dice Lucas 21, 29. Nos dice algo más. Dice, también les digo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. La higuera es Israel. ¿Quiénes son los árboles? Díganme ustedes. No, las naciones. Si Israel es la higuera, los árboles son las naciones que le rodean. Mire, hermanos, en el año de 1917 fue la Primera Guerra Mundial. Hasta el año de 1921-22 se terminó la Segunda Guerra Mundial. Los ingleses ganan venciendo al Imperio Otomano, que demoró 500 años dominando ese territorio. Los ingleses vencen al Imperio Otomano, al Imperio Turco, a Turquía y todo ese Imperio Otomano, los musulmanes. ¿Y sabe lo que hacen los ingleses? Los expulsan de la tierra que tenía Israel y de esos territorios. Los sacan. ¿Y sabe lo que pasa desde el año de 1925 a 1948? Empiezan las Naciones Unidas, juntamente con los ingleses, a repartir esos territorios, y se conformó el Medio Oriente tal cual como nosotros lo conocemos. Por ejemplo, Irán era la antigua Persia. Recibió el nombre de Irán en 1925. El Imperio Otomano es lo que ahora es Turquía. Irak, que se constituyó en los años 30, era el antiguo imperio babilónico. Y estas naciones empezaron a surgir entre 1925 a 1948, cuando salió también la nación de Israel. Entonces, ¿qué les quiero decir, hermanos? Que todas estas naciones que antes no existían porque estaba el Imperio Otomano dominando sobre ese territorio, vinieron los ingleses y constituyeron los árboles, las naciones que rodearían a la higuera, a Israel. Esos son los árboles: Irán, Irak, las naciones que le rodean, que son enemigas de Israel. Esos son los árboles que están allí, que se constituyeron, repito, desde el 25 hasta el 48. En ese tiempo, porque antes no existía Irak, Irán, antes no existía Turquía, Afganistán, Pakistán. Esas naciones no existían. Mire que Dios tuvo que utilizar una primera guerra mundial y utilizó a los ingleses para desocupar el territorio de los judíos y levantar los árboles. Una vez que levantó a los árboles, levantó la higuera, Israel, con una segunda guerra mundial. Era necesaria una segunda guerra mundial para levantar a la higuera, porque fue después del holocausto judío, por razón del holocausto judío, que las naciones pues se condolieron con los judíos y le dieron esa tierra, y ellos se constituyeron como nación. Entonces, entre el año 25 al 48 se constituyó el Medio Oriente. ¡Qué tremendo! Y nació Israel nacionalmente, pero la Biblia dice que Israel va a nacer espiritualmente. Veamos esto en Oseas 5:15.
Y vamos a mirar también Oseas 6 del 1 al 2. Dice Oseas 5:15, dice, andaré, aquí está hablando aquí Jehová. Jehová Oseas, andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Miren, ahí está hablando Jehová a Oseas, al pueblo de Israel. ¿Qué le está diciendo Jehová a Israel? Que él va a andar y volverá a su lugar hasta que reconozcan su pecado. Está hablando de Israel. Israel rechaza al Mesías. Y Jehová promete volver a ellos, a su lugar, nuevamente a ellos, cuando ellos reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En los 7 años de tribulación, cuando Israel sea quebrantado y se arrepienta de su pecado y Jesucristo venga a librarlo de sus enemigos y venga a reinar sobre Israel. Y dice en el versículo 1 del capítulo 6 de Oseas, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, nos dará vida después de 2 días. Mire, según segunda de Pedro, capítulo 3, 8 y 9, para Dios 1000 años es un día y un día 1000 años. Aquí estamos hablando no de días de 24 horas, sino de días de 1000 años. Después del año 70 que murió nacionalmente, Dios le volvió a dar vida nacional en el 48. Ya se cumplió. ¿Sí está entendiendo? Ya se cumplió. Nos dará vida después de 2 días, después de 2000 años, hermanos. Ya se cumplieron esos 2000 años desde que ellos salieron en la diáspora, y en el tercer día nos resucitará, en el tercer milenio después de Cristo. Cuando venga Cristo, en el tercer día, en el tercer milenio, ellos reconocerán a Cristo y resucitarán como nación. Ahorita ellos tienen vida nacional, lo que se describe en Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Ahí se mostraba el holocausto judío. Dios levantó a este pueblo, lo recubrió de carne, pero no les había dado espíritu. Así está ahorita la nación de Israel. Están muertos espiritualmente, pero va a llegar el momento en que Dios soplará y les dará vida, como aparece en Ezequiel 37. Qué tremendo. Y allí ellos vivirán delante de Él. El pueblo de Israel vivirá delante de Jesús, quien va a gobernar sobre Israel como Dios le prometió a David, que saldría de David, de su descendencia, alguien que vendría a reinar sobre Israel y cuyo reinado sería eterno. Estamos hablando de Cristo. Cristo, el hijo de David, vendría a reinar. Y en Ezequiel 37 Dios le promete a David que lo levantaría para ser príncipe entre los judíos. David también va a estar allí en Israel cuando sea resucitado los santos del Antiguo Testamento, y va a gobernar sobre Israel, siendo Cristo el Rey de Reyes y Señor de Señores, gobernando sobre Israel y todas las naciones, juntamente con la iglesia, que estaremos ahí con Jesucristo reinando. Con Jesucristo. La iglesia reinará con Jesucristo. Israel estará delante de ellos allí. Y estará David reinando sobre ciertos territorios. Estará Daniel también, porque a Daniel Dios le promete resucitarlo y que él gobernaría también en ciertos territorios, seguramente en la antigua Babilonia. Y todo eso va a pasar, hermanos. ¿Se da cuenta
¿Cuán cerca estamos nosotros de la venida del Señor? Hay 2000 años desde Adán hasta Abraham. Desde Abraham hasta la muerte de Cristo, otros 2000 años. De la muerte de Cristo hasta nuestros días, se están completando los otros 2000 años. Para sumar 6000 años, ese reinado del hombre. ¿Cuánto hace falta? Sería hasta el 2033, ¿cierto? 2033, según el calendario solar. Año 33 después de Cristo murió Cristo, ¿cierto? Súmale 2033. Si tú le quitas los 7 años de tribulación, que no pasará la iglesia 2026, la zona del rapto entre 2021 y 2026, nadie sabe el día y la hora. Pero sabemos que cuando se terminen los 6000 años de historia del hombre, vendrá Cristo a reinar sobre la tierra, con la iglesia ya. Y va a ser algo tremendo. Y estamos ya, los científicos no se equivocan en lo que han dicho. Este mundo no le queda mucho tiempo. Estamos ya finalizando la historia de la humanidad como la conocemos. No es que el mundo se va a acabar, no. El mundo como lo conocemos, este periodo de tiempo de la gracia se va a terminar cuando la iglesia sea sacada. Luego van a venir 7 años de gran tribulación. Y después viene el reino milenial, el 7º milenio. Porque el 7º milenio vamos a descansar con Jesús. El séptimo es el 7º día, que es el día de reposo. Vamos a descansar 1000 años aquí en la tierra con el Señor hasta que el diablo sea soltado. Y ahí comienza otra historia que más adelante ya les iré compartiendo. ¿Alguna pregunta? ¿Se han entendido? Esto es un poco profundo. Esto lo vamos a estudiar más detenidamente cuando demos escatología, estudiando teología sistemática. Ahorita estamos contestando preguntas. Estamos de una manera general mirando esto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? ¿Entendieron? Bueno, gloria a Dios. Son buenos entendedores. O entendieron todo o no entendieron. Hagamos de que sí entendieron. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Pueden hacer. Estudien, lean esos pasajes y van a entender mucho más. Vamos a orar. Gracias, Señor, te exaltamos, te bendecimos, te adoramos en esta noche. Te pido, Señor, que seas tú bendiciendo nuestras vidas, tocando nuestros corazones en esta noche, Señor. Recibe nuestras ofrendas como olor fragante de lo que tú has recibido del Señor. Hoy aparta una ofrenda para Él, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Bendice las ofrendas de tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si hayan preparado su ofrenda, pueden depositar. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Sabemos que estamos en el último tiempo, estamos en los últimos días, en los postreros días, en la última generación, en la generación de la higuera. Y ya tú vienes pronto por nosotros, la iglesia, en cualquier momento, en el arrebatamiento. El Señor nos sacará y luego el Señor juzgará a Israel como nación, juzgará a las naciones de la tierra por no haber creído en Jesús. Vendrá la angustia de Jacob, como dicen los profetas del Antiguo Testamento. Algo bien duro para Israel. Van a ser pasados por fuego Israel. Y las naciones de la tierra van a ser atribuladas. Va a ser algo terrible lo que viene. Pero nosotros ya no estaremos acá. Porque
porque nosotros no hemos sido puestos para ira, dice 1 Tesalonicenses 5:9, sino para alcanzar salvación en Cristo Jesús. Él viene para salvarnos de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1:10. Estamos esperando a aquel que vendrá a salvarnos de la ira venidera. Pero mientras, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Velar, orar, seguir predicando este evangelio, llevando a las almas al arrepentimiento, a que se arrepientan y crean en el Señor Jesús. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, es en Jesucristo, no por obras, no es por ninguna obra de la ley, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Oh Señor, cuán grande gracia, que ahora por haber creído en ti, somos tus hijos. Somos tu pueblo, hemos sido libertados ya del juicio de Dios, porque ese juicio de Dios lo llevó Cristo en esa cruz. Él recibió el juicio de Dios por ti y por mí, por nuestros pecados. Hemos sido salvados, justificados, para un día ser salvados de la ira venidera. Los que no han querido recibir al Señor, su gracia, esos van a recibir la ira de Dios, porque han rechazado a Cristo, no han querido creer. Pero los que hemos creído hemos sido librados de esa ira ya, y estamos esperando a nuestro Señor y Salvador. Nosotros los cristianos no estamos esperando al anticristo, ni los 7 años de tribulación y gran tribulación que viene. Estamos esperando al Salvador, que va a venir por su iglesia, tal como lo prometió en Juan 14:1, que Él se iría a la casa del Padre a preparar morada para nosotros, pero que Él volvería por nosotros nuevamente y nos llevaría con Él, que somos su esposa, y estaremos con Él así para siempre, y luego vendremos a la tierra con Él para reinar sobre las naciones de la tierra. Qué hermosa promesa. Estaremos con el Señor, con nuestro amado esposo. Oh Señor, oramos por este mundo, oramos por Israel, por la iglesia, Señor, que está adormecida en estos tiempos, que no disciernen los tiempos que están viviendo. Muchos cristianos no saben esto que hemos predicado, no saben lo que está pasando en el mundo, están ignorando muchas cosas. Nosotros no podemos ignorar estas cosas. Somos la luz y la sal de la tierra, y debemos ser un pueblo entendido que discierna los tiempos de Dios. Bendice a tu iglesia en estos tiempos, en estos momentos, Señor. Levanta tus manos y dice: Señor, fortalece. Ayúdame a seguir perseverando en ti, a seguir santificándome más y más para ti, porque tú vienes ya vienes, y debo prepararme para encontrarme contigo allí en las alturas y estar contigo así para siempre. Oh Señor, toca tu iglesia, fortalécelos, bendícelos en esta noche. Bendice sus vidas, sus familias, sus trabajos, la obra de sus manos. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Guárdanos, protégenos en estos tiempos difíciles. Estos tiempos que vienen van a ser todavía más duros, pero nosotros tenemos al buen pastor que ha dado su vida por las ovejas, y ese buen pastor es el que nos ayuda, el que nos provee, el que nos sostiene. No tenga temor, alégrese su corazón, porque el Señor está a la puerta para venir por su iglesia. Alegrémonos, pero sigamos predicando este evangelio de Cristo, para que todo aquel que escuche este evangelio se arrepienta
y crea en el Señor como el Salvador y Mesías, que vino hace 2000 años a entregar como ese Cordero de Dios, a ser sacrificado en esa cruz. Toca, Señor, nuestras vidas y que podamos bendecir y compartir esta salvación que ya hemos nosotros recibido a otras personas, Padre. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.